y el peso específico es de 1.79 toneladas sobre metro cúbico. De acuerdo al diseño arquitectónico, tendrá una altura de 15 pisos y el uso se repartirá de la siguiente manera. Del piso 1 al 5 serán restaurantes, del piso 6 al 11 serán tiendas y del piso 12 al 15 serán viviendas. La altura media desde el nivel de piso terminado y fondo de losa de todos los pisos es de 3 metros y nivel de piso terminado 30 centímetros. La sección de las vigas principales es de 0.5 por 0.3 y para las vigas secundarias una sección de 0.4 por 0.30. Para efectos de metrado de cargas, considerará una sección de columnas de 0.5 por 0.5, utilizando un FC de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y acero de grado 60, ubicación zona 2, la estructura será de la siguiente manera. Bien, gracias, Ítalo. Bien, acaba de leer ya prácticamente el enunciado del problema, ¿no? Todo lo que necesitamos conocer de un problema para poder iniciar su resolución. La primera parte de la resolución es ya lo que vimos anteriormente en el curso, de lo que es metrado de cargas y cálculo de excentricidades. Eso lo vimos ya hace 2 o 3 semanas en cada uno de los grupos, ¿ya? Sabemos cómo es el metrado de carga, incluso la edificación o su trabajo sea esta, ¿no? Que estoy presentando en la pantalla. Si vemos que esta vendría a ser la distribución, ¿no? De todas los ejes de su edificación. Entonces, ustedes van a enseñar todas las columnas. Esta va a tener una zapata aislada, aislada, todas aisladas, ¿ya? Ahora, más adelante, cuando ya hagamos el tema de cimentaciones conectadas, combinadas, corridas, ya vamos a hacer otro tipo de diseños, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que las zapatas, algunas se van a traslapar. Cuando ocurre eso, pues tendremos que hacer un diseño de una zapata combinada, quizás, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que no es simétrico la edificación, la que ustedes están elaborando o la que ustedes están trabajando. Entonces voy a tener que arriostrar las zapatas con una viga de cimentación. Entonces diseñaré una zapata conectada, ¿no? Entonces, en función a la necesidad que tengamos, vamos a hacer una elección de zapata, pero obviamente esa elección va a estar en función del avance del curso. Ahora, lo que ustedes van a hacer es diseño de segmentaciones aisladas, simplemente aisladas en todas las columnas de su edificación, ¿ya? Entonces, para no perder el tiempo e irnos directamente a lo que es el diseño, la primera parte del ejercicio es el metrado de cargas. Nosotros esto ya lo hemos visto anteriormente, creo que no vale la pena repetirlo. Si por A o B hay alguna consulta, alguna duda, me lo hacen saber ahora para poder explicarles, ¿ya? Pero esta primera parte ya nosotros lo hemos visto hasta el cálculo de excentricidades. Esto, hasta ese punto, vale un punto el ejercicio, ¿no? Hasta esta parte del ejercicio ya tenemos un punto. Si el ejercicio valdría 20 puntos solo 20 puntos, entonces la primera parte del ejercicio, que es un punto, se supone que ya está todo terminado, todo está corregido. Y tiene que estar bien, porque con estos datos que nosotros vamos a obtener, se entiende, con estos datos que nos vamos a obtener, vamos a hacer nuestro diseño de la cimentación aislada, ¿ya? Entonces, vamos a empezar desde acá, de zapatas aisladas, ¿ya? Sí, dime, Bill. Ingeniero, disculpe, el metrado de cargas, yo tenía una pequeña duda con unos puntos nada más, para ser puntual. Sí, dime. Si pudiera consultar. En el punto 5.2.4, en lo que es cálculo de viga principal, hay un dato que no le entiendo, que es el 6 menos 0.5, que imagino que es de la sección de la columna, menos 0.25, no sé si lo está tomando de la mitad de la columna, lo que llega a cada tramo, pero en la viga principal tenemos tramos de 6, 8 y 6, ¿no? Ya. ¿Dónde acá? Entonces, en el 5.2.4, viga principal. Ya. ¿Cuál es tu duda otra vez, por favor? Ya. En la parte que está 6 menos 0.5,
menos 0.25. Imagino que está restando la sección de la columna y la mitad de la columna, la que llega a cada viga. Sí. Pero tenemos en nuestra viga principal, en nuestro plano, nos da un plano de 6, en la viga principal 6, 6, 8 y 6. Ya. La parte de 8 no sé si no lo está considerando o si debería ser, lo que vi en el cálculo anterior la estaba tomando toda la distancia, ¿no? Estando en la columna. Ya. Ya, ahora sí. Bueno, te entiendo. Básicamente, ¿qué cosa es el metrado? El metrado es simplemente el volumen, en este caso el volumen de la viga, ¿ya? Por su peso específico, ¿no? Esto de acá vendría a ser el peso específico. Esto de acá vendría a ser el número de vigas, se entiende, ¿no? Bueno, esta es viga, ¿verdad? ¿Cuántos pisos estamos diseñando en este caso? 15, ¿no? Ya, entonces, simplemente sería, pues, ¿no? Bueno, acá estamos diseñando en función de la longitud total. La longitud total es de 12, 20 metros. 20 metros menos los 2 metros de las columnas, porque creo que es de 50 por 50. Sí, de 50 por 50. Entonces sería 18. Entonces sería la longitud total. La longitud total. ¿Dónde está? Esta es la longitud. Esto es la sección y la longitud. Esto sería básicamente el volumen, ¿ya? Y esto el peso específico. Esto es el número de pisos porque se repite, ¿verdad? Y esto es la cantidad de vigas. La cantidad de vigas que yo tengo. La cantidad de vigas que yo tengo. ¿Verdad? Ahora, tu pregunta era esto, ¿cierto? Sí, exactamente. Ese valor es el que no... ¿Es el valor el que no lo entiendes? Exacto, ingeniero. Pues lo quitamos. Quiero explicar mejor. Está. ¿Ahora lo entiendes mejor? Sí, ingeniero. Ya. Así sí me sale. Ya, entonces, seguramente hubo un error. Y si hay un error, pues tú lo corriges. Ok. Ya. También tenía una duda respecto a lo que era tabiquería y acabado. Ya, dime cuál es tu error. 0.1 es el peso específico del concreto. El 315 lo está tomando como el área de la losa, nomás el acabado en la losa. Sí. Ya. Y el 14 número, perdón, está losa. 14 pisos por las losas también. Ahora, el de tabiquería es el 1 medio y el 0.05, ingeniero. Eso es reglamento. Sí, pero está usando con el área de la losa también, 315.20. Lo que es muros no se está considerando como para tabiquería. En este caso está trabajando como si fuese una carga tabiquería móvil. Eso está en la E020. Ah, ok. Tabiquería móvil a media altura, la mitad a media altura, que es 50 kilogramos por metro cuadrado, y la otra mitad de toda la edificación, altura completa, que es 100 kilogramos por metro cuadrado. Y 14 porque son 15 niveles. Y este 14 multiplica a todo, no solamente a esta parte, ¿no? Por eso le he aumentado los paréntesis. ¿Sí entiendes, verdad? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Claro, hay errores obviamente en la digitación, pero nosotros podemos corregirlo, ¿no? Sin ningún problema. ¿Algo más? Ingeniero, disculpe, No, para el tema de... Quería consultarle por el tema de los momentos, también de esa parte. ¿Ya? ¿Cuál? Rápido, porque vamos a terminar hoy día. Ahí el cálculo de los momentos. Acá. Ahí de los momentos. ¿Ya? Ahí quería consultarle, la duda era, por ejemplo, cuando tienes más ejes de columnas hacia abajo, ¿no? Ya. Ahí estábamos viendo que le sumaban el 10%, pero si tengo más ejes en la parte inferior que influyen también para el cálculo de momentos, por ejemplo en la C1 ahí que está, se le seguiría adicionando más del 10%, o sea, el 10% a cada hila de cargas. No. A ver, en este caso solo se adicionó un 10% debido a que la transmisión de cargas fue de esta columna a esta, o sea, de este eje, perdón, al eje B, ¿verdad?
Ahora, supongamos que yo quiera llevarlo al eje A, desde el eje D, ¿ya? Y acá existan más ejes arriba. Supongamos que yo quiera llevarlo al eje A. Entonces sería la sumatoria de cargas, ¿cierto? En este caso, un 10% de esta carga, multiplicada por la distancia que existe entre el eje hacia el eje, o mejor dicho, la distancia que existe entre el eje más cercano, que sería, supongamos que esto sea, ¿cuántos son los valores? No recuerdo. Esto es 5, creo, ¿no? 6, ingeniero, 6. Vamos a decir que 6, todos sean 6, ¿ya? Entonces sería la distancia que existe entre esta, o sea, la distancia más cercana entre el otro eje, ¿ya? Sobre la distancia total al punto donde, o al eje donde quiero llevar. Supongamos que esto sea, en este caso, 6 entre 6 más 6 más 6, 18. Entre 18, ¿no? Entonces sería un 10% de eso por 6 entre 18. El de acá. Ahora, un 10% de este eje por 6, porque es la distancia más cercana al siguiente eje, entre 12. ¿Ya? Ahora, para llevar acá, un 10% de este valor por 6 entre 6. Por eso es que directamente se pone 10%, porque es por el mismo valor, si se dan cuenta. Nosotros hemos llevado de acá a aquí, ¿no? Entonces sería, para yo llevar de acá hacia este eje, porque C es el que hace momento, ¿verdad? Sería 10% de 871 por la distancia entre la misma distancia, entonces sería 1. Por ese motivo solamente es 10%. Pero si yo quiero llevar al eje A, por ejemplo, sería 10% de esto por 6 entre la longitud total. ¿Ya? Ahora sigo bajando. 10% de esto por 6 entre la longitud total. ¿No? La carga, mientras más lejos esté del eje, más pequeño se vuelve. No es un 10%, se va haciendo más pequeño esa influencia, ¿no? Nosotros estamos exagerando con 10%, porque la influencia es menor en realidad, ¿ya? Pero estamos exagerando con un 10% para poder tener un factor de seguridad más grande, ¿no? De eso no hay problema, pero se reduce la carga mientras más lejano esté del eje donde voy a hacer momento, más pequeña es la carga. Si se fijan, si yo quiero llevar al eje A, sería este valor, el 10% de esto, 87, por 6 entre 18, ¿no? Así sería. Ahora, quiero llevar del eje C al eje A, entonces sería 10% del eje C por 6 entre 12. Ahora, de B hasta A, 10% del eje B por 6 entre 6, entonces 1, entonces quedaría con el 10% nada más. Por ese motivo era 10%, solamente 10%. Eso expliqué yo cuando hicimos este ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, solamente se va a ir, jalando, ¿no? De la parte más lejana hasta Claro. el eje que... Claro, es que todos, como son pórticos, todos están conectados. Tienen una influencia de carga. Ya. Ingeniero, disculpe, ahora, por ejemplo, ahí para el tema de excentricidades, la distancia diagonal es al centro geométrico de ahí del eje de columna. Por ejemplo, si yo tengo volados, ¿Ya? ¿no influiría ahí el centro geométrico o es solamente entre el eje? Si tú tienes volados, los volados generan un momento. Lo que interviene son momentos, no fuerzas. Si hay volados, lo que generan son momentos. Entonces simplemente se suma al momento general. Ya no harías fuerza por distancia, solamente utilizarías el momento. Cuando existe momento, ya no hago fuerza por distancia, porque ya está momento, ya está multiplicado. El volado lo que genera es un momento en la edificación. ¿Ya que es igual el momento? Pues fuerza por la distancia, la fuerza que genera el volado por la distancia del volado. Eso es un momento. Ese momento simplemente se suma en todo el eje, sea para el eje X o sea para el eje Y. Cuando existen volados son momentos, ¿no? No fuerzas. Fuerzas cuando hay columnas, ¿no? Acá hay columnas, entonces una fuerza por distancia. En cambio, si hay volado, ya no hay fuerza, simplemente un momento. Supongamos que acá todo este eje tenga un volado, ¿cierto? Hago el metrado de la carga, multiplico por la distancia, ¿no? El metrado de la carga por la distancia y tendría un momento.
ese momento está aplicado a todo el eje. Ese momento se aplica a todo el eje. Es un momento el volado. Si es que hubiera un volado, ¿no? Y no, ya para el tema de las excentricidades, te pide ahí, por ejemplo, para ahí la distancia diagonal hasta el centro geométrico. Ahí la distancia diagonal hasta el centro geométrico, supongamos que esto sea C y este punto es el centro geométrico, es esta distancia. Ya, pero el centro geométrico sería con todo el volado o solamente entre columnas. No, acá no hay volado. Acá no hay volado. No, pues, si es que hubiese un volado. ¿Acá? El centro geométrico. Ajá. Si es que hubiese un volado, acá solamente se suma un momento. El volado es un momento, no es una fuerza. Si es que hubiera un volado, un voladizo, el volado es un momento. Es un momento nada más. Es un momento, ya está fuerza por distancia, ya no tengo que hacer nada. El volado es un momento, solamente. No es una fuerza. Todas las columnas traen fuerza, no el volado. El volado, o la fuerza del volado, se va a ir a la columna. A la viga primero y luego a la columna. Pero se va a transformar en un momento. El volado se transforma en un momento, es como si fuera un momento. Y ese momento ya se aplica directamente, ya. O sea, el momento no sería, momento en X, no sería fuerza por distancia menos fuerza por distancia. Simplemente sería momento, o sea, fuerza por distancia, que es de la carga, más momento. Más el momento. Ya está el momento. O sea, más el momento ya, o sea, el momento que genera el volado. Ya no hay fuerza por distancia, sino más o menos, ¿no? Dependiendo de dónde está el volado. Más el momento. Cuando yo, a ver, vamos a bajar un poquito. Nos fuimos un poquito del tema, pero cuando existen volados, los volados son momentos. Por ejemplo, acá hay un volado en este ejercicio, ¿no? Y este volado es un momento. Si yo quiero calcular la excentricidad, sería, y acá faltó, ¿eh? Acá todavía faltó. Voy a agrandar esto porque está mal hecho. Aquí arriba, si es, por ejemplo, Q1 está haciendo momento horario, esto momento horario y esto antihorario y esto horario, acá faltaría más momento. Así, momento. Listo. La excentricidad se calcula en función del momento. Momento ya no hay fuerza por distancia. Momento de frente. Este es el volado, el momento. ¿Entiendes? Así se calcula. Cuando lleguemos a esta parte, bueno, en combinadas tenemos este tipo de casos, ¿no? Entonces, aquí no hay fuerza ya, es un momento de frente. ¿Me entiendes? Es un momento. No le puedo poner yo fuerza porque no es una fuerza, es un momento. El volado es un momento. ¿Sí me entiendes, verdad? Acá vamos a llegar vamos a abrir otro libro. Vamos a abrir el otro libro, aquí por ejemplo. Acá debe haber otro. Los volados son momentos. Cuando existe un momento, por ejemplo acá hay un momento, no una fuerza. Todos son fuerza por distancia, porque todos son fuerzas, son columnas. Pero cuando existe un volado, ya no se coloca directamente el momento. Porque es un momento, pues, ¿no? Es el momento, es un momento. En ahí sería solo entonces la carga del volado. No carga, ¿por qué no me entiendes? Momento, solamente el momento, no hay carga ahí, es el momento, es un momento, no hay carga de volado, es un momento. ¿Momento qué es? Fuerza por distancia. La carga muerta en fuerza y luego el momento del volado. El momento nada más, o sea, el momento. El volado es un momento. ¿Cómo se calcula? Pues fácil, pues, ¿no? O sea, yo tengo acá un volado, supongamos, acá existe un volado. En este caso está en el otro eje, ¿no? O sea,
no está generando momento en el eje donde está esta zapata. Entonces, el momento está hacia afuera, no hacia acá, ¿no? Sino hacia afuera. Debe haber un volado hacia afuera. O sea, en el eje donde está la zapata. Entonces, sería, si lo vemos en planta, si yo lo veo en planta, supongamos que en planta, acá por ejemplo, acá lo que generaría es un momento. Este momento que está aquí es un volado. Debe ser un volado, porque si no, ¿de dónde sale el momento, no? El momento adicional. Ese momento, ese volado es simplemente el cálculo de la fuerza que existe. Supongamos que esto solo sea el volado, acá hay una columna y acá habría un volado. Sería el metrado de toda esta carga, el área total, por la distancia, toda la carga descarga exactamente en la mitad si es un rectángulo, ¿no? Entonces, el metrado de la carga sería como carga a la mitad por esta distancia. Supongamos que todo vale 100 y esta distancia es 5, entonces 500 o 500 kilogramos por metro, ¿no? Eso sería perdón, no muy grande 5, sino si esto valdría 100 kilogramos, ¿ya? Y esto valdría 2 metros, entonces serían 200 kilogramos por metro, o 0.2 toneladas por metro, ¿no? Entonces, ese es el momento ya no hay carga aquí, el momento nada más, el momento se trabaja para toda la columna, para todo el diseño ya, solamente con momentos, ¿no? Entonces los volados son momentos. Supongamos que este sea un momento, este sea un volado que está aquí, el metrado de carga de esta área, la carga de descarga exactamente, descansa o se concentra exactamente en la mitad, sería entonces la fuerza por la distancia. ¿Cuánto es la fuerza? Por ejemplo, 100. La distancia, 1.5. Entonces, 150 kilogramos por metro o 0.15 toneladas por metro. Eso es un momento. Así se trabaja, con 0.15 toneladas por metro. Ya no hay carga. Si no, el momento es 0.15 toneladas por metro. Nada más, es un momento. ¿No? Entonces el volado ahí ya no entraría como área tributaria de esa columna. ¿Como área tributaria de la columna? O sea, para tomar el área tributaria de la zapata. Otra vez voy a regresar aquí. A ver. Si acá existiera un volado, supongamos que acá existiera un volado, la carga que soporta esta columna es todo. El volado descansa en la viga. La carga del volado descansa en la viga. La carga del volado descansa en la viga. Si vamos a calcular momentos, esta carga del volado que descansa en la viga se va a transformar en momento, porque voy a trabajar con momentos. Y si yo quiero trabajar con momentos en este eje, el volado va a ser un momento en este eje. Y las cargas que vienen de estas columnas van a ser fuerza por distancia. Las fuerzas que trae cada una de las columnas es fuerza por distancia. Mientras que el volado se va a transformar en un momento para el momento de este eje. Tu área tributaria no tiene nada que ver ahí. Tu área tributaria es básicamente la carga que va a soportar esta columna, está en función de todo esto, ¿no? Dónde descansan o la transmisión de cargas de un aporticado es losa, o sea, toda la losa va a llegar a la viga y la viga va a llevar a la columna y la columna a la zapata y la zapata al suelo. Es la transmisión de cargas. Entonces, cuando nosotros hacemos el metrado de cargas, toda la carga del volado, todo llevas a la columna. Pero si vas a trabajar con momentos, entonces obviamente ya tendrías que tener en cuenta, por ejemplo, voy a calcular el momento de esta columna y existe un volado, entonces simplemente a ese volado, la carga, el momento que genere ese volado se va a sumar nada más. Se va a sumar. Así como hemos visto hace un ratito en el ejemplo que les he mostrado. El volado genera un momento y ese momento se suma nada más. ¿Entiendes? Es un momento que se va a sumar para el
cálculo de la excentricidad, como he mostrado hace un momento, ¿no? Si existiera varias cargas, y yo quiero calcular la excentricidad, entonces, y existiera un volado en ese eje que está haciendo momento, entonces simplemente sería, ¿no? Las cargas por la distancia, que son momentos, más este momento, ¿no? Más el momento. Y así calculo la excentricidad, ¿no? Así calculo la excentricidad normalmente. ¿Qué cosa es excentricidad? Momento, todo de arriba es momento, entre carga. Momento entre carga, excentricidad. ¿Y qué cosa hemos hecho en el ejercicio que estamos mostrando? Momento, todo esto es momento, entre carga, es excentricidad. Momento entre carga. Momento entre carga. Nada más. La excentricidad es momento entre carga. Pero en este caso estoy tomando la excentricidad de una sola columna. ¿Me entiendes? Sí me entiendes, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esto de acá obviamente va a tener algunos errores, como acabamos de identificar hace un momento. Simplemente ustedes lo tienen que corregir, pues, ¿no? Si yo quiero calcular el metrado de una columna, y si la columna tiene algo que no corresponde, pues lo quito, ¿no? Porque no corresponde. Hace un rato acá había algo que no tenía nada que ver. Y por eso lo hemos quitado. ¿Ya? Esto de acá es básicamente por el factor de carga que le corresponde a la tabiquería móvil. 50 toneladas, 50 kilogramos por metro cuadrado, si es a media altura, y 100 kilogramos por metro cuadrado, si es altura completa. ¿Ya? Bien. La primera parte es simplemente un metrado de cargas y cálculo de excentricidad. Si el ejercicio valdría 20 puntos, hasta este punto es un punto en realidad, porque es lo más sencillo del ejercicio. ¿Ya? Hasta aquí tenemos un punto. Ahora recién pasamos a los otros puntos que vamos a obtener, ¿no? De acuerdo al ejercicio. Estos son los mismos datos que he sacado de la parte superior del enunciado, ¿no? Esta es la resistencia del concreto, la afluencia del acero, nos dice un acero de grado 60. El peso específico del suelo, la capacidad de carga última que tiene el suelo y la sobrecarga del primer nivel, ¿ya? Cuando yo quiero dimensionar la zapata, yo quiero saber el área de la zapata, entonces tendría que tener el valor de S y el valor de T. El valor de T va a ser el lado mayor de la zapata y el valor de S el lado menor. El área va a ser simplemente T por S, donde T va a ser igual a la raíz cuadrada del área más T sub 1 menos T sub 2, donde T sub 1 y T sub 2 son los lados de la columna. Tengan presente que T sub 1 va a ser mayor a T sub 2. Para columnas cuadradas, estos dos valores serían iguales, obviamente, ¿verdad? ¿Ya? Y para el lado S, en vez de ponerle más, le pongo menos. Simple. Lo mismo, pero con menos. ¿Ya? Listo. Ahora, como hace un rato hemos leído la sección de la columna que solo va a ser para efectos de metrado, quiere decir que vamos a tener que calcular la sección de la columna. Para calcular la sección de la columna voy a hacer un predimensionamiento. Voy a utilizar esta formulita para predimensionar la columna. ¿Ya? Con esto voy a predimensionar la columna. Este valor que están aquí es la carga de servicio. ¿Ya? Acá está mal escrito. Es carga de servicio. ¿Ya? Entonces, ¿a qué sería igual el área de la columna? Acá, que es un factor que como vendría a ser una columna tipo 1, tipo C1, el valor de K, su valor de K es 1.1, ¿no? Y el valor de alfa vale 0.3. ¿Por qué? Porque es una columna tipo C1. Ahora, para cada tipo de columna cambia eso, sí cambia. Miren, por ejemplo,
Acá está. Para una tipo C1, K vale 1.1 y alfa, bueno, acá cuánto lo hemos puesto, o mejor dicho, ¿cómo lo hemos llamado? Alfa, ¿no? Alfa y K. Esto es K, para que hablemos el mismo idioma, lo mismo. Y alfa, ¿ya? Para una columna tipo C1, K vale 1.1 y alfa vale 0.3. Para la columna tipo C2 o C3, K vale 1.25 y alfa 0.25. Y para una columna que está en esquina, K vale 1.5 y alfa vale 0.20, ¿no? Eso va a depender, ¿no? En este caso, va a depender de la posición de la columna, ¿ya? Creo que aquí está mejor explicado, ¿no? Mejor que en el Word, pero creo que ustedes han leído el Word, así que les voy a explicar del Word, ¿ya? Y si necesito datos, venimos al Excel, ¿ya? Así mejor, porque ustedes han estado estudiando del Word. Bien, entonces, estos son los valores de K y valores de alfa. Con esto se predimensiona una columna. Es un predimensionamiento. La sección de la columna solo es un predimensionamiento. No es una sección definitiva. Dependiendo del valor que me salga y en función a la distribución de columnas por ejes, voy a darle mayor lado al eje que tenga menos columnas o al eje, o sea, mayor lado al eje que tenga menos columnas o al eje que tenga mayor longitud, ¿no? Va a depender si ambos ejes tienen igual número de columnas, pero un eje es más largo que otro. Para rigidizar ese eje, voy a darle mayor lado de la columna en ese eje. Ahora, si en un eje hay pocas columnas, por ejemplo, 4 columnas, mientras que en la otra hay 8, o 7, o 6, ¿no? Por la distribución arquitectónica. Entonces, en el lado donde hay 4 columnas, le voy a dar el lado mayor. ¿Por qué? Porque tengo que rigidizar ese eje, ya que en el otro tengo varias columnas, ¿no? Ya está más rígido. Mientras que en el eje menor tengo pocas columnas, por lo tanto tendría que rigidizar ese eje, ¿no? Y sería el lado mayor de la columna, ¿ya? Entonces, ¿esto va a depender de qué? Va a depender del criterio del diseñador, ¿no? Y va a depender también de la cantidad de columnas que tengas en el eje, en los ejes, para rigidizar cada una de los ejes, cada uno de los ejes donde vamos a hacer nuestro diseño, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más necesito? Bueno, ya para tener el área necesito esto, ¿no? Y para tener el área de la zapata, lo que yo requiero, para tener el área de la zapata, lo que yo requiero es básicamente conocer el esfuerzo neto, ¿no? Porque el área de la zapata vendría a ser igual a la carga de servicio entre el esfuerzo neto, ¿verdad? Carga de servicio entre el esfuerzo neto. Ahora, para obtener el esfuerzo neto, necesito la capacidad última y el factor de seguridad. Todo esto se llama capacidad admisible. Y aquí ya entra lo que es la E0, 50. El factor de seguridad tiene dos valores, 2.5 y 3. 3 para condiciones estáticas y 2.5 para condiciones dinámicas, ¿cierto? Entonces, primero tendría que calcular cuánto vale ese factor de seguridad. Para calcular el factor de seguridad, pues calculo las cargas últimas. Para condiciones estáticas, solamente interviene carga muerta y carga viva. Y para condiciones dinámicas, interviene también el sismo, ¿no? Y esta es la combinación de sismo. Ahora, ¿puedo hacer combinación de viento? Sí, si tuviera el dato, ¿no? Pero no tengo el dato de viento, solo tengo el dato de la zona. En función de dónde está ubicada en este caso, la edificación, puedo tener la carga de sismo, ¿ya? ¿A qué es igual la carga de sismo? Pues a 2/3 de subs, ¿verdad? Multiplicado por la carga de la edificación. Esta carga de la edificación va a depender del tipo de edificación. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí, le voy a agrandar. Aquí está. Supongamos que la edificación para el factor U, ¿no? Va a depender de que la carga, en este caso, de la edificación,
Miren, el peso de la edificación va a depender qué tipo de edificación es, o sea, de qué categoría. Si es una categoría A, especial o esencial o importante, entonces el factor para la carga muerta sería 0.5. Sería toda la carga viva más el 50%, perdón, toda la carga muerta más el 50% de la carga viva. Si va a ser una edificación de categoría C, o sea, común, acá está, común, entonces vendría a ser toda la carga muerta más el 25% de la carga viva. Como en nuestro ejercicio es simplemente, ¿no? Bueno, en este caso le han puesto importante, ¿no? O esencial, 1.3. ¿Cuánto debería ser el valor acá de U? Sux, Z es 2, perdón, es 0.2 porque está en zona 2. Pero U, ¿sería 1.3 o 1? Rápido, rápido, jóvenes. ¿Cuánto sería el valor? ¿Han visto su reglamento? ¿Qué dice? Edificaciones comunes, viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales. Pero en este caso, edificaciones importantes, dice teatros, estadios, coliseos, centros comerciales. ¿Y tú tienes centro comercial en tu edificación? Tienes tiendas, ¿no? Ah, entonces si tienes tiendas, no puede ser 1, tiene que ser 1.3. Por eso le han puesto 1.3, ¿ya? Y el factor de suelo va a depender del factor de zona y del tipo de suelo. En este caso era un SW, una arena bien graduada, ¿no? Entonces un suelo tipo 2, ¿no? Acá no, bueno, acá no está, pero es un suelo S2. Entonces el factor de suelo es 1.2. Por lo tanto, 1.2. ¿Ya? Bien, hago el cálculo, reemplazo nada más, me sale como carga sísmica 109 toneladas. Determino mi carga, en este caso mi carga de la edificación y simplemente calculo mi carga última. Esta carga última lo comparo con esta otra carga última y me doy cuenta que la carga última con solicitaciones estáticas es mayor a la carga última con soluciones dinámicas. Pero acá hay un error, jóvenes. No sé si ustedes lo han llegado a identificar, pero yo ahorita lo he identificado. Supongo que lo han identificado cuando han hecho un error. ¿Saben cuál es el error? No han estudiado, ¿no? Che, qué pena, me hubiera gustado que me estudien. Pero bueno, ustedes ya se van a dar cuenta si estudian. Entonces, tenemos dos valores, ¿ya? Dos valores. Eso no va a alterar nada, jóvenes, pero igual tienen que siempre estar atentos, ¿ya? Entonces, el valor mayor es el que voy a utilizar para saber cuál es mi factor de seguridad. Si en este caso la solicitación estática es mayor, ¿cuánto vendría a ser mi factor de seguridad? 3. 3 tendría que ser mi factor de seguridad, porque es estática, ¿ya? Acá es igual el esfuerzo neto al esfuerzo admisible, menos la sobrecarga en el primer nivel, menos el peso específico ponderado por la altura total. ¿Cómo pondero el peso específico? Pues el peso específico primero del suelo, más el peso específico del concreto, sobre la altura total. Del suelo era 1.8 y el nivel de piso terminado era 0.3. Y se supone que el nivel de piso terminado es puro concreto, ¿verdad? Entonces sería el todo 210. Esto sería el peso específico ponderado por la altura total, 1.80 más 30, 210. ¿Listo? Y tendría el esfuerzo neto. Este esfuerzo neto siempre tiene que ser mayor al esfuerzo que produce las cargas en el suelo. ¿Ya? Primero calculo el área de la zapata, ya sabemos cómo se calcula la fuerza entre el esfuerzo neto. Acá está el esfuerzo neto. Y tendría el área de la zapata. Ahora, calculo T y calculo S. Ya sabemos con la fórmula que hace un rato hemos visto, ¿cierto? Muy bien, una vez que ya tengo el área de la zapata, voy a calcular el esfuerzo que se produce en la base. Simplemente digo, ¿no? El esfuerzo en la base, ya tengo esta formulita, ¿verdad? Esta formulita lo he explicado varias veces. Es más, nosotros hemos determinado o hemos calculado esta formulita anteriormente, ¿ya? Como ya tengo los datos de las excentricidades y tengo el dato de S y T, tranquilamente puedo calcular el esfuerzo máximo.
En este caso, el esfuerzo máximo es de 43 toneladas. Lo comparo con el esfuerzo neto y veo que el esfuerzo neto es inferior al esfuerzo máximo. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente corregir. ¿Cómo corrijo? Tengo dos formas. Una de ellas es igualando estos esfuerzos y volviendo a calcular un lado de la zapata. Por ejemplo, ya tengo el lado S, me faltaría el lado T, porque el lado T lo estoy poniendo como incógnita, y calculo el lado T. Eso es un método. Otro método, y eso es el que más van a utilizar y el que espero que ustedes utilicen, es el siguiente. Tengo el esfuerzo máximo y tengo el esfuerzo neto. Yo divido el esfuerzo máximo entre el esfuerzo neto y tendría un factor. A ese factor voy a utilizar ese valor que he conseguido y lo voy a multiplicar por el área de la zapata. Esa vendría a ser la nueva área de la zapata. Entonces, como yo tengo la nueva área de la zapata y tengo T y S, o sea, puedo calcular T y S con la nueva área porque ya tengo el área, ¿cierto? Y simplemente calculo T y S y vuelvo a calcular el esfuerzo que produce las cargas. Este es el esfuerzo que produce las cargas. Y se van a dar cuenta que este esfuerzo, el resultado del esfuerzo, va a ser inferior al resultado del esfuerzo neto. Así de simple, ¿ya? Cuando yo hago esto, también obviamente tendría que salirme parecido, pero lo veo un poco más engorroso. Más fácil es el método que les acabo de mencionar. ¿Ya? Bien, una vez ya teniendo el área de la zapata, hasta ahí tengo un punto más. ¿Alguna consulta hasta ese punto? Si el esfuerzo neto es mayor. Si la carga neta es mayor. Esfuerzo neto. Carga no es, esto es esfuerzo, no es carga. No, la de abajo, la última parte. Esto es esfuerzo máximo. ¿Esto? Ahí dice, como la carga neta es menor que la carga máxima, igualamos. Si fuese mayor. Esto está mal, pues tú tienes que corregir, como el esfuerzo neto es. Es menor al esfuerzo máximo, igualamos, dice. Estos son esfuerzos. Hay que corregirlo, ¿ya? Esto algunos alumnos lo hacen a veces no lo hacen bien. Ya. Ahora, que no te entendí la pregunta, vuelve a preguntar. ¿Cómo dices? Si el esfuerzo, si esto es mayor. El esfuerzo neto es mayor que el esfuerzo máximo. Porque dice que si es menor, igualamos. Pero si es mayor. No hacemos nada, pues porque si es mayor, entonces quiere decir que está correcto. Quiere decir, lo que te interesa es que el esfuerzo neto sea mayor siempre que el esfuerzo que produce las cargas. Si es mayor, entonces perfecto, pues ya no haces nada de este trámite, de este artificio que acabo de enseñar. Pero dudo que sea mayor, dudo que el esfuerzo neto sea mayor. ¿Por qué? Porque tú el área que calculas es con el esfuerzo neto, ¿cierto? Ahora, cuando calculas tu esfuerzo que produce el suelo, es con el área que has calculado con tu esfuerzo neto. Pero date cuenta que para calcular tu esfuerzo que produce en el suelo, no es solamente esta fórmula. Tienes que adicionar la excentricidad. Entonces, imposible que este valor sea menor a este. Pero si en el caso ocurra, obviamente ya no tienes que hacer nada, porque lo que te interesa es que esto sea mayor. Y punto. Se acabó ahí el problema. Ya no hay problema, ¿no? Entonces tú continúas más. Hasta ahí ya tendrías tu siguiente punto. 2 puntos en el ejercicio. ¿Ya? Ya tenemos 2 puntos, ¿ah? Miren que vale 20. Si valdría 20 el ejercicio, tendríamos 2 puntos asegurados. Bien. Ahora pasamos a las verificaciones. Y esto fue lo último que hicimos en nuestra clase. La última clase. ¿Ya? Condición de diseño. Sabemos esta, ¿verdad? Es condición de diseño. Recién lo hemos explicado hace poco. Diseño. ¿Ya? Sabemos que la cortante nominal es igual a la cortante última entre un factor de reducción. Pregunta, ¿cuánto vale el factor de reducción para punzonamiento? ¿Cuánto vale? 0.85 vale. ¿Por qué? Porque yo utilizo cortantes. Por eso vale 0.85. ¿Ya? Continuamos. De estas 3 formulitas, la que sea menor de las 3 voy a utilizar para compararlo. ¿Ya? Voy a utilizar para compararlo. Tengan presente que B sub C es la relación entre los lados de la columna. B sub 0
es el perímetro crítico, ¿verdad? El perímetro crítico. ¿Cuánto vale B sub 0? 2M más 2N, ¿verdad? Eso ya hemos visto, ¿cierto? Ahora, fíjense, jóvenes, que todas las formulitas tienen un valor que aún no he calculado. ¿Cuál es ese valor que aún no he calculado? ¿Esto ya lo he calculado? ¿B sub C? Sí. Alfa, también. B sub 0. ¿He calculado B sub 0? Este B sub 0 no lo conozco. ¿Por qué? Porque B sub 0 está en función de D. Y D tampoco lo he calculado. Para calcular D necesito utilizar esta fórmula que ya he aprendido la semana pasada, ¿no? O esta semana, creo. Pero para utilizar esta fórmula necesito W. Y para W necesito la cuantía de diseño, ¿cierto? Muy bien, entonces, como no tengo cuantía de diseño porque aún no he calculado, entonces simplemente digo, si yo sé que la cuantía de diseño es mayor a la cuantía mínima, pero menor a la cuantía máxima, entonces voy a utilizar la cuantía mínima. ¿Cuánto es la cuantía mínima? ¿En qué proporción? Pues tengo varios valores de la cuantía mínima. Puedo utilizar un 125%, un 150%, el que me dé la gana en realidad, ¿no? ¿Y la cuantía máxima cuánto sería? Pues alrededor de un 400 a 450%. Esa es la cuantía máxima. Pero yo voy a estar dentro de ese rango. Entonces, como sé que cuantía mínima se calcula en función de esta fórmula, y como estoy utilizando un concreto 280 y un acero grado 60, mi cuantía mínima sería 0.00278. Voy a utilizar para cuantía de diseño 175% para este ejercicio. Tú puedes utilizar 150, 200, 125. El que a ti te dé la gana en realidad. ¿Ya? ¿Sí me entiendes, verdad? Lo que estoy diciéndote. Sí, ingeniero, sí se entiende. La elección de nosotros va a ser para elegir. Claro, muy bien. Tú puedes elegir el que tú quieras. En este caso, he elegido el 175%. Con el 175%, tranquilamente calculo mi cuantía mecánica. Simplemente reemplazo, ¿no? Esto sería 175% de todo esto, multiplicado por F de Y, que es 4.200, entre 280. ¿No? Listo, tendría el valor de la cuantía. Ahora, si tengo cuantía, ¿qué otro valor me falta? Pues tengo cuantía mecánica, tengo la base que es el lado S, tengo F', tengo phi, me falta el momento. Entonces voy a calcular momentos. Pero si tú te fijas, el momento es un momento último. Por lo tanto, tengo que calcular cargas últimas. Tengo que utilizar cargas últimas, perdón. Para poder utilizar las cargas últimas, simplemente los mayoro, ¿no? En este caso sería 1.7 de la muerta de la viva más 1.4 de la muerta. Acá está esa carga última, ¿ya? Ahora calculo los esfuerzos en la base. Tengo 4 diferentes esfuerzos últimos, ¿no? Hace ratos calculé esfuerzos de servicio. Este caso ya son esfuerzos últimos, ¿no? Calculo los esfuerzos últimos con las fórmulas que ya conocí. Nunca se olviden de las excentricidades. Tengan presente en qué punto está la carga, ¿ya? Porque si ustedes colocan Q1 y la carga está por arriba, quiere decir que tú tendrías que corregir tus signos, ¿ya? Para el Q1 tendrías que corregir tus signos. Entonces, nunca se olviden de los signos. Eso ya lo hemos explicado en la parte teórica, cuando hicimos este ejercicio. El cálculo de esta formulita, ¿ya? Entonces, ten presente, porque muchos se han jalado justamente por no hacer bien esto, ¿ah? Así que tú tienes que tener presente. Tienes Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4, obviamente, ¿no? Muy bien. Ahora, tú necesitas calcular, ¿qué cosa? ¿Qué necesitas calcular? El momento. ¿El momento dónde? El momento en el punto donde se corta. Si nosotros hacemos un corte, acá, exactamente a la mitad, hacemos un corte a la mitad de la viga, perdón, de la columna y de la zapata. Esto sería el corte. ¿Dónde hago momento? Exactamente aquí, donde estoy apuntando con el cursor. Exactamente ahí hago momento, ¿ya? Calculo la sección de esfuerzo en la base. Esta sección de esfuerzo en la base es una media nada más. Si yo quiero tener este valor, es una media del valor que está aquí y al fondo. Si yo quiero tener a la mitad cuánto vale el esfuerzo en la base, es una media de este valor y el otro, ¿no? Si yo quisiera
tener la media a la mitad. Entonces simplemente saco las medias, ¿ya? Una vez teniendo las medias, ya tengo los valores prácticamente de mi trapecio, ¿verdad? Y calculo momento. El momento que es igual a la fuerza que genera este cuadrado, que es área, ¿verdad? La fuerza es el área. La fuerza donde descansa la mitad. Y la distancia de la fuerza es la mitad de esto, ¿no? A ver, descansa la mitad, si esto valdría LB, LB es longitud en voladizo, entonces sería LB medios, vendría a ser la distancia, ¿no? Ahora acá es un triángulo, entonces la fuerza de un triángulo es el área, base por altura sobre 2, ¿no? ¿Dónde descansa la fuerza? A 1/3 de esta esquina, perdón, a 2/3 en este caso, ¿no? A 1/3 de esta base y a 2/3 de este vértice, ¿cierto? Entonces, por los 2/3, calculas simplemente cuánto vale el momento máximo, que acá está calculado, acá ¿ves? Por los 2/3, y aquí por la mitad, lo que les decía hace un momento, ¿no? Y tendrías el momento último, facilito. Ya tengo el momento último. Ah, muy bien, ya tengo todos los datos, simplemente lo reemplazo y calculo mi peralte efectivo. ¿Qué cosa es esto? El peralte efectivo mínimo que debo tener para soportar ese momento. ¿Ya? El peralte efectivo mínimo. Entonces, calculo la altura de mi zapata, que sería el peralte por la altura de zapata, pues, ¿no? Ya sabemos dónde está el... Bueno, ya sabemos esto, ¿cierto? La altura de zapata vendría a ser el peralte efectivo, la mitad del diámetro de la varilla y el recubrimiento. Todo esto es la altura de la zapata, ¿cierto? Ahora, si tú calculas la altura de la zapata y te sale un valor no exacto, múltiplo de 10 o de 5, entonces simplemente lo redondeas. Supongamos que acá me hubiera salido 86.5. Yo nunca tengo una altura de zapata de 86.5. Por procedimiento constructivo yo voy a tener una altura de zapata de 90 centímetros. Entonces simplemente le pongo 90 y recalculo el valor del D. Hace un rato el D nos salió 75, ¿recuerdan? Al recalcular el valor del D con esta altura de zapata, ¿cómo lo recalculo? Ya tengo, pues, ¿no? 90 menos phi medios menos recubrimiento, ese es el valor de D, ¿cierto? Tengo un nuevo D, esto sería el D real, o sea, el peralte efectivo real. Como ya tengo el valor del peralte efectivo, simplemente lo reemplazo en todas las formulitas. Y me doy cuenta que la formulita que empieza con 1.06 es la menor, ¿no? Si es la menor, entonces calculo el valor de la cortante del concreto, me sale 1127, y luego determino el valor, en este caso, de la cortante última. La cortante última es muy sencillo. Vendría a ser todo lo que baja menos todo lo que sube. ¿Cuánto baja? La carga última. Y todo lo que sube vendría a ser el esfuerzo que he calculado, el esfuerzo de todas las cargas, ¿no? O sea, la media de todos los esfuerzos debería estar acá arriba, ¿no? Entonces, el esfuerzo de la media de todos los esfuerzos. No quiere subir. Acá tengo esfuerzo 1, esfuerzo 2, esfuerzo 3. La media debe estar arriba. La media sería entre 4, ¿ya? La sumatoria de todos los esfuerzos entre 4. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estás. Para que no te quedes disconforme, te voy a mostrar. Acá está, pues, acá está. Acá está la media, jóvenes. Acá más bien está. Todos los esfuerzos entre 4. Y esta es la media. ¿Ven? Entonces, ¿a qué sería igual? A la media multiplicado por el área crítica. Simple. Ya tengo el esfuerzo último. Perdón, la cortante última. Esto sí es carga. Esto sí es una cortante. ¿No? No es un esfuerzo, es una cortante. Muy bien, lo transformo en nominal. Ya sabemos cómo transformarlo. Y tengo el esfuerzo neto. El esfuerzo neto lo comparo con la cortante. Perdón, tengo la cortante neta. La cortante neta lo comparo con la cortante del concreto, que me ha salido 1127. Entonces, ok. Quiere decir que el concreto, con esa sección o con ese peralte, es lo suficientemente fuerte para soportar toda la cortante que va a generar las cargas de la edificación en el suelo, ¿no? Esa cortante sobrado soporto. Ok. Luego hago la verificación por cortante. La primera fue por punzonamiento. Luego hago la verificación por cortante. Sabemos cuál es la condición de diseño porque ya lo hemos explicado y sabemos cuál es la fórmula de la cortante del concreto. Simplemente lo reemplazo, tendría el valor de la cortante del concreto
y luego calcularía la cortante, o sea, la cortante de diseño. Hemos dicho en la última clase que la cortante de diseño se calcula a partir de la cara de la columna, ¿no? Si esta es la columna, a una distancia D es el peralte efectivo de la zapata, ¿cierto? Entonces, a partir de una distancia D, a partir de la cara de la columna a una distancia D, hay un corte. Y en ese corte calculo cuánto es la cortante. Calculo la cortante, calculo el valor de X, el valor de Y, el valor de Z, ¿cierto? Esto es recontra sencillo, es un juego de niños. Y luego simplemente determino cuánto vale la cortante en función de áreas. ¿Qué es cortante? Área del rectángulo, del triángulo, eso es cortante, ¿ya? Tengo la cortante, lo transformo en cortante nominal, lo comparo con la cortante del concreto que he calculado anteriormente, que está calculado acá, y verifico. Si la cortante del concreto es superior a la cortante nominal, ok, todo está ok. Quiere decir que el concreto es lo suficientemente fuerte para soportar cortantes. Listo. Hasta ahí tengo 4 puntos. ¿Por qué? Porque la cortante hace un rato que hice por punzonamiento tenía un punto más. Ya tenía 2, más 1, 3. Ahora esta última verificación es un punto más. Serían 4. 4 puntos. 0,4 ya tengo en mi bolsillo. Ahora hago la última verificación al concreto por aplastamiento. Esta es la condición de diseño y esta vendría a ser básicamente el aplastamiento de la columna, ¿ya? Y el aplastamiento de la zapata. Sabemos que para la columna utilizamos solamente la sección de la columna. Eso justo lo expliqué la última vez que hemos tenido esta clase. O sea, la clase de cimentaciones, cuando estábamos en la parte teórica, ¿ya? 85% del máximo esfuerzo de ese concreto, que es 280, ¿ya? Por, en este caso, el área de la columna, por el área de la columna. Bien, eso sería la carga máxima que soporta la sección de concreto, ¿ya? Ahora, si yo calculo la carga nominal vendría a ser igual a la carga última entre el factor de reducción. Ten presente que phi, en este caso, vale 0.70. Tendría la carga nominal y tengo la carga que realmente soporta esa sección de concreto, pues es ampliamente superior, ¿no? Entonces, ok, está bien, está correcto, ¿ya? Cumplimos la condición de diseño. Está bien. Listo. Igual hacemos para la zapata, pero en este caso ya no sería con el A sub 1, sino con el A sub 0. Hemos dicho que el máximo valor del A sub 0 es 2 veces el área 1, ¿no? O sea, 2 veces el área de la columna. Para esto tendría que haber primero calculado el A sub 2 y demás, ¿no? Que ya expliqué cuando llevamos esa parte en el curso. Acá lo hicieron de frente, pero no importa porque ya lo hemos explicado en la parte teórica. ¿A qué sería igual A sub 0? ¿No? Está en función de A sub 2 entre A sub 1, por si acaso, ¿ya? Hemos visto cómo se calcula A sub 2, ¿ya? Así que no hay problema. Hago la verificación. En este caso, la carga nominal que va a traer la columna es este valor y lo comparo con la carga que realmente soporta la zapata. La zapata soporta 3.600 toneladas y tú solo le vas a aplicar 1.200 toneladas. Sobrado para la zapata, no le va a hacer ni cosquillas tu carga. Así que, ok. Hasta aquí tengo mis 5 puntos. Hasta acá tengo 0,5. ¿Ya? Luego pasamos al diseño por flexión. El diseño por flexión ya es del acero. Hasta aquí he hecho el diseño del concreto. O mejor dicho, he verificado que el concreto soporte. ¿Ya? Ahora voy a verificar cuánto acero requiero. Simplemente ya tengo la fórmula para calcular el acero, es más, lo hemos explicado de dónde sale. Tengo la formulita para calcular la altura o la profundidad del bloque equivalente y reemplazo valores. Ten presente que ya estos valores tú los has calculado anteriormente, ¿recuerdas? Tú lo has calculado ya lo tienes. ¿Ya? Todos los valores tienes. Este B es el lado S, por si acaso. El lado S es 5 metros 10, por si acaso. Ya no te vayas a olvidar. Calculo, en este caso, la profundidad del bloque equivalente y luego, con el valor de A, como ya tengo todos los valores, el momento, el phi, el F de Y, el D que he calculado anteriormente y como no tenía A, he calculado el valor de A. Simplemente lo reemplazo. Y me sale el área de acero de 168
0.64 centímetros cuadrados. Calculo mi cuantía y ya sé de dónde sale cuantía, porque así lo hemos definido. Y me sale una cuantía de diseño de 0.0045, ¿no? O 405. Muy bien. Esta cuantía lo voy a comparar con el parámetro RU. ¿Recuerdan que hemos visto el parámetro RU? Muy bien, sería igual al momento, que he calculado anteriormente, entre la sección de diseño, que ya sé cuánto vale, ¿verdad? Muy bien, tenemos RU. Ten presente que las unidades de RU es unidades de esfuerzo. Eso fue lo que les dije cuando estuvimos en la clase, ¿ya? Ahora voy a calcular mi cuantía, directamente aplicando todos estos valores. Reemplazando o haciendo iteraciones de phi a este lado y de cuantía a este lado y de cuantía hacia el otro, me sale que la cuantía de diseño es 0.0045. ¿Y cuánto era la cuantía calculado por, en este caso, la cuantía calculado por RU es este valor, mientras que la cuantía calculado por el código ACI es 0.0045 también. Entonces, los dos son iguales. Si los dos son iguales, entonces quiere decir que está ok. La verificación dice que está ok. Pasamos al siguiente punto. ¿Cuál sería? Verificar si la cuantía de diseño es menor a la cuantía máxima y mayor a la cuantía mínima. Para lo cual, necesito calcular cuánto vale mi cuantía máxima, porque cuantía mínima ya la hemos visto anteriormente. ¿Ya? Como está en zona 2, con un coeficiente de aceleración de 0.25, intermedio hemos dicho que ya es zona sísmica. Por lo tanto, sería un 50% de la cuantía balanceada. ¿Ya? Calculo mi cuantía balanceada con esta formulita que hemos explicado la última clase de dónde sale, porque ya lo hemos explicado. Tengo 0.028. Mi cuantía máxima es 0.014. Entonces, ¿cuánto es mi cuantía de diseño? 0.0024. Mi cuantía mínima, 0.002. ¿Y cuánto es mi cuantía máxima? 0.014. Entonces, sobrado, sí paso, ok. Todo está ok, ¿ya ves? ¿Se dan cuenta? Está recontra fácil el ejercicio. Ya, listo. Ahora, una vez que esto sea ok, recién calculo el número de varillas. Para el número de varillas hemos dicho el área de acero que he calculado. Acá está el área de acero, miren. ¿Cuánto era el área de acero anteriormente? ¿Qué pasa Ya. El área de acero nos salió 168.64. Muy bien. El área de acero, 168.64, entre el área de la varilla que voy a utilizar. Para que sea 5.07, la varilla que se está utilizando es una varilla tipo, número. ¿Qué varilla tiene un área de 5.07? ¿Se acuerdan? Una varilla número 8. Una varilla número 8, no se olviden. Varilla número 8. ¿Ya? Con la varilla número 8, ¿cuántas varillas me sale? 33.19. Esto se redondea por defecto o por exceso. Se redondea por exceso. También les dije en la última clase que tuvimos. A todos los grupos, por exceso. Entonces, el número de varilla, 34 varillas, ¿no? Área de acero real, ¿a qué sería igual? Al número de varillas por el área de la varilla que voy a utilizar. Entonces, ¿cuánto es mi área de acero real? 172.38 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto era el área que yo había calculado? 168. Entonces calculo exceso. ¿Cuánto es el exceso? Pues el área de acero real menos el área, en este caso, de lo que he calculado, acá está, me sale 3.54. ¿Cuánto es el exceso? En porcentaje, ¿cuánto vale de todo lo que he calculado? Es un 3%. En este caso es 2.1%. ¿Ese valor es menor a 11%? Sí. Si es menor a 11, ok. Esa es la otra verificación. ¿Ya? Ahora voy a calcular la separación de varillas. La separación de varillas, esta formulita también hemos explicado de dónde sale. ¿Ya? Se ha explicado en clases de dónde sale esta formulita. Lo reemplazo nada más. Reemplazo. Recubrimiento 14. ¿Por qué 14? Porque son 7 centímetros a cada lado. Ten presente eso, ¿ya? Número de varillas, 34, porque 34 nos salió, ¿recuerdan? Por el diámetro. Si es una varilla número 8, quiere decir que es una varilla de 1 pulgada. ¿Y cuánto es en centímetros 1 pulgada? Pues 2.54. ¿Ya? Sobre 34 menos 1, porque es n menos 1. ¿Ya? Me sale 12.41. Esto se redondea por defecto. Por lo tanto, la separación real vendría a ser de 12
centímetros. ¿Ese 12 centímetros es mayor al tamaño máximo del agregado? Sí, porque el tamaño máximo nos dijeron que es 1 pulgada. ¿Y es menor a 40 centímetros de acuerdo al reglamento? Sí, es menor a 40 centímetros. Por lo tanto, ok. Esto es para el lado T. Para el lado S hago lo mismo. Nunca se olviden de la posición de la excentricidad o del punto donde está ubicado la resultante de las cargas, ¿ya? Hago lo mismo que ya expliqué hace un momento. Ten presente que en el otro eje es otro momento, ¿no? No podría ser igual porque es otro momento, es otro eje. No tendrías por qué considerarlo igual que el anterior. Por lo tanto, es otra profundidad equivalente en compresión. Lo que no varía es el D del peralte efectivo. Pero si tú te fijas, acá dice el D de 81.73. Y el D anterior, 81.73 también. Pero si tú eres más minucioso y has hecho tu tarea, te vas a dar cuenta que este D para el lado, en este lado, para el eje, para el otro eje, tiene que ser distinto. Si dije hace un momento que no es distinto, pues olviden, eso no es correcto. Tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque en el otro eje ya es una varilla que está sobre otra. Entonces tienes que considerar la varilla que está debajo. ¿Cuál es la varilla que está debajo? El que tú has calculado anteriormente. Pues acá está lo que tú has calculado. Acá está, ¿ves? Has puesto 34 varillas de 1 pulgada cada 12 centímetros. Eso está abajo. Y encima vendría a estar esto. Entonces, tu peralte efectivo ya no es el mismo. No podría ser el mismo, por si acaso. ¿Ya? Listo. Con estos valores, calculo mi profundidad o la altura del bloque equivalente, calculo el área de acero, que es diferente. Ya sé cómo utilizar cuantía, sé cómo utilizar RU, cuantía máxima y demás, ¿no? Calculo el número de varillas, que ya sé cómo utilizar. Y tendría ya en el otro eje, cuánto serían las varillas que voy a utilizar. 28 varillas, en este caso, ¿cuánto es de 385? De 3/4, ¿no? Varilla número 6, entonces. El área de la varilla número 6 es 2.85, ¿cierto? Vamos a ver. Tienen que ayudar, jóvenes, ¿ah? Vamos a ver si es cierto. Vamos a las varillas. Acá está. Varilla número 6, ¿cuánto es su área? 2.85. Muy bien, eso es lo que hemos utilizado, 2.85. Por lo tanto, varilla número 6. Les estaba mencionando, jóvenes, hace un momento, que se diseña para los dos ejes, el lado T y el lado S. ¿Eso sí han escuchado? Ya hemos diseñado el lado S y el lado T. ¿Ya? El lado S y el lado T. Hasta ahí hemos dicho que tenemos 10 puntos. ¿Ya? 5 del concreto y 5 más del acero, 10 puntos. Los otros 10 puntos son los dos planos. El plano en planta, que vale 5 puntos, y el plano en elevación. ¿Por qué es tan importante los planos? Porque todo este diseño que hemos hecho es para realizar el plano. El plano es lo que más me interesa. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, he diseñado en el lado S, ¿cierto? En el lado S, se ha diseñado en el lado S. Como he diseñado en el lado S, pues simplemente me voy al plano a colocar los aceros. Ahora, pregunto, jóvenes, algo simple. En el lado S me dice que voy a utilizar 28 varillas, número 6, cada 20 centímetros. 28 varillas, número 6, cada 20 centímetros. Y en el lado T voy a utilizar, ¿cuánto era? 34 varillas, número 8, o de 1 pulgada, como quieran llamarlo, cada 12 centímetros. 34 varillas, número 8, cada 12 centímetros. Entonces, les pregunto, ¿este plano está bien? Pueden responder cualquiera de los grupos. Voy a utilizar 34 varillas
Número 8 o de 1 pulgada, que es lo mismo, cada 12 centímetros. Y acá voy a utilizar 28 varillas, número 6 o 3 cuartos cada 20 centímetros. ¿Este plano está bien? ¿O debería ser al revés? Esto debería estar acá y el de acá acá. ¿Qué Al opinan? revés, pero por el tamaño. ¿Por el tamaño? ¿Seguros? Miren, Al revés. ¿ah? Por la distancia que hay entre cada varilla, multiplicándolo por su distancia, quedaría más ancho la parte, más larga la parte, en este caso de 28. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Saben por qué les pregunto, jóvenes? Porque anteriormente estaba así, pues. Esto estaba acá y esto estaba acá, sino que yo lo cambié. Esto estaba acá y esto estaba acá. El lado más largo es el lado T, ingeniero, así que el de 1 pulgada está bien ahí. Claro, aquí está bien, el lado más largo es el lado T. Y sí, efectivamente. ¿Por qué aquí es de 1 pulgada y acá es de 3 cuartos? Si tú te fijas, aquí va a soportar mayor momento, porque es el lado más largo. Y si quieres comprobar, nos vamos al momento. Miren, si nos vamos al momento, el lado S tiene 115.58 toneladas por metro, ¿ve? Mientras que el lado T es el lado S, miren, el lado S. ¿Ya está bien? Lado S. Mientras que el lado T, mira cuánto es su momento. 502.99 toneladas por metro. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, obviamente que en este eje, en el lado T, tú requieres más acero, porque soporta mayor momento. En el lado T. Y en el lado S, solamente vas a tener 28 varillas, número 6, o 28 varillas de 3 cuartos cada 20 centímetros. Porque el momento es más pequeño. ¿Ya? Esto es en planta y en elevación tendríamos otro planito, ¿no? Así como el plano que está aquí. Bajamos. No, acá no lo han puesto. Esto sería en planta, como está acá abajo, y en elevación sería esto. Poniendo las varillas que corresponden, ¿no? En elevación y en planta. 5 puntos vale cada uno. Y ahí tendríamos nuestros 20 puntos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, con esto termino el diseño de la zapata aislada. Pregunta, en elevación es en elevación. O sea, así, donde está tu columna, donde está tu zapata. Y ahí vas a ver cuántas varillas están en la parte inferior, cuántas varillas están en la parte superior, cuánto es la altura que tiene la zapata. Eso es en elevación. Elevación, pues, elevación. En planta es así, lo que estamos viendo en planta, ¿no? Acero, cuánto acero en T, cuánto acero en S, y en elevación es así. Cuánto acero en T, cuánto acero en S. Esto es en elevación. Ahí está, esto es como si fuera una zapata aislada en elevación. ¿Ves? Ahora sí entiendes, la altura de la zapata, la base, el nivel de desplante. Sí, ¿no? Ya. Entonces, en planta es así. Y en elevación es así. Ahora esto es más adelante. Cuando hagamos zapatas conectadas, por ejemplo. Ahorita esto no. Solamente concéntrate en la zapata aislada. Nada más. La zapata aislada es la más fácil que tenemos. Así que tienen que sacarse muy buena nota en el primer examen. Como ven, es un ejercicio muy, muy sencillo. Muy rápido. Bueno, no muy rápido, pero sí es muy sencillo. Todo esto, jóvenes, que yo acabo de mostrarles anteriormente, sus colegas, cuando estaban en presencial, lo daban a mano. Esto lo hacían a mano. Todito lo hacían a mano. Todos los cálculos a mano, con su calculadora. Estaba prohibida
Hay unas HP, no me acuerdo sus HP, hasta la F50 permitíamos, pero además ya no. Por ejemplo, los alumnos nunca utilizaban calculador, digo, formulario, nada. Y no es que eran memoristas, sino simplemente sabían de dónde salían las fórmulas. Y como sabían ahí mismo, si se olvidaban algo, lo hacían otra vez y se acordaban y lo volvían a hacer. Ingeniero, la verificación por aplastamiento al área de columna, ¿por qué es 10? En la verificación por aplastamiento. El área de la columna, ¿por qué es 10? No te entiendo. ¿Dónde es 10 el área de la columna? La verificación por aplastamiento en el 7.3. ¿Aquí? ¿Cuál 10? No te entiendo. Ahí en la sección de dice columna, en la fórmula, Ya. ahí hay 0.85 por la resistencia. Por la resistencia. Está bien. Está correcto, está bien. Ten presente que esto está en metros y esto está en kilogramos por centímetro cuadrado. Tienes que transformarlo a metros. ¿Está bien? ¿Y el 10, ingeniero? ¿Cuál es este 10? Para que transformes a metros, pues. Esto está en kilogramos por centímetro cuadrado. Por 10 para que te transformes en toneladas por metro cuadrado. Porque esto está en metros. O sea, para que te salga toneladas, tienes que transformarlo a toneladas por metro cuadrado. Estás transformando nada más. Pero así sale. Porque esto está en kilogramos y esto está en metros. Solo lo he transformado en toneladas, ¿no? Toneladas por metro. ¿Sí entiendes, verdad? Sí, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, en el caso de las excentricidades, De las excentricidades. sí, Ya. ¿Qué hay con eso? ya, por decir la posición, por ejemplo, la excentricidad en X tengo 0 y en Y tengo 0.01, digamos, y en dónde lo ubico. Ya. A ver. Voy a retroceder. Si en X tiene 0, quiere decir que en X no hay excentricidad. A ver, voy a agrandarlo. Ujú. Si este es el eje X, el vertical, y el eje horizontal es el eje Y, entonces, si en el eje vertical es 0, quiere decir que esto está aquí, ¿verdad? Este punto está aquí porque es 0, pues, ¿no? Y si en el eje Y, o sea, para el eje Y, que es el horizontal, hay un valor, entonces ya no está en el centro, sino subes nada más. Pero está dentro del eje X. Ahí lo ubicas, pues. Si es 0 en un eje, pues 0, pues no tiene longitud. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Lo mismo sería en el caso si tengo negativo también, ¿no? 0 y un número negativo en Y. No te entiendo. A ver, es como negativo. ¿A qué te refieres? A ver, en X tengo, claro, 0, ¿ya? Y en Y tengo menos 0.01, a eso me refiero. Menos 0.01. Ajá, Ah, un ejemplo. bueno. Ajá. Dependiendo, ¿no? Ya te dije, en este caso, si tu eje de coordenadas es el Y para el horizontal, y tú dices, ¿no? Todo lo que está sobre el horizontal es positivo y todo lo que está debajo del horizontal es negativo. Entonces, abajo debe estar, pues, ¿no? Abajo. Supongamos que esto hasta aquí sea 0.1.
Entonces aquí debe estar, ¿no? No arriba, sino abajo. Ah, El ya. signo te indica la posición, dependiendo de tu eje de coordenadas. Te indica la posición, porque no existe una distancia negativa. El signo solo te indica la posición, más no el valor. El valor es el mismo, el valor absoluto. ¿Sí entiendes, verdad? Ya, sí, 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 ya lo comprendo. Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, Sí, escucho. la distancia diagonal del centro de gravedad entonces es hasta el centro de la columna, ¿verdad? La distancia diagonal del centro de gravedad. A ver, claro, exacto, pero voy a subir. Ya, mejor voy a presentar el Excel, que está mucho más didáctico. Acá está. La distancia diagonal es esta de acá. ¿Ves? Esto es el centro geométrico de la edificación y es el centro de la columna. Esta es la distancia diagonal. Ingeniero. Si fuera C4 igual sería el centro de la columna, ¿verdad? Igual, hasta C4 toda esta distancia. Hasta el centro geométrico de la edificación. Ese es un método simple para calcular la excentricidad. Tengan presente que esta excentricidad en realidad se calcula en función de los momentos en la base de la zapata, producto del análisis estructural, ¿no? Si yo tengo los pórticos, calculo los momentos de los pórticos y calculo la excentricidad. Eso es en análisis estructural, ¿no? Esto es un método que utiliza la E030 para poder determinar, sin el análisis estructural, cuánto sería la excentricidad, ¿no? Estas son las excentricidades que se calculan, ¿no? Como ven, son pequeñísimas, ¿ven? 20 centímetros. Algunos sale 0.001, casi nada. Algunos sale casi nada, en algunos casos, ¿no? Son pequeñísimas. Son diferenciales, ¿no? Chiquititas las excentricidades. A no ser que sea una edificación demasiado asimétrica para que tu excentricidad salga grande, ¿no? Que es muy difícil. ¿Sí entiendes, verdad? Sí, ingeniero. Mm.